Antoine Lavoisier, 1743 a 1794, fue un químico, economista y funcionario francés que se considera el padre de la química moderna. Nació en París en una familia rica y estudió en la Universidad de París. Se casó con Marianne Pierrette Paulze, quien se convirtió en su colaboradora en sus investigaciones químicas. Lavoisier hizo importantes contribuciones a la química, especialmente en el estudio de la combustión y la composición del aire. Demostró que la combustión no era una liberación de un elemento llamado flogisto, sino una combinación con el oxígeno. También propuso la ley de conservación de la masa, en la que afirmaba que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Junto con su esposa, Lavoisier llevó a cabo una serie de experimentos para entender la naturaleza de los gases, que lo llevaron a descubrir el nitrógeno y el hidrógeno. También participó en la creación de una tabla de elementos químicos y acuñó los términos oxidación y reducción. Además de sus contribuciones científicas, Lavoisier también se interesó por la economía y la política. Fue miembro de la Academia de Ciencias y trabajó como inspector de impuestos durante la Revolución Francesa. Sin embargo, su papel como recaudador de impuestos lo llevó a ser acusado de conspirar contra la República Francesa y fue condenado a muerte en 1794, siendo guillotinado el mismo año. A pesar de su trágico final, la obra de Lavoisier ha sido fundamental para la química moderna y ha sido reconocido como uno de los grandes científicos de la historia. Antoine Lavoisier recibió una educación privilegiada debido a su origen en una familia rica. Fue educado en el Collège Mazarin, una escuela para niños nobles, donde estudió latín, griego, historia y literatura. Allí también aprendió matemáticas y ciencias, incluyendo química. Después de graduarse del colegio, Lavoisier asistió a la Universidad de París, donde estudió Derecho y Ciencias. Fue en la universidad donde comenzó a interesarse en la química y conoció al químico Guillaume Francois Rouelle, quien se convirtió en su mentor. Lavoisier también asistió a la Royal Academy of Sciences de París, donde comenzó a trabajar en sus primeros experimentos científicos. Allí también conoció a otros científicos prominentes de la época, como Benjamin Franklin. A lo largo de su vida, Lavoisier se mantuvo interesado en la educación y la investigación científica. Él y su esposa Marianne Paulze organizaron y financiaron laboratorios en su casa para llevar a cabo experimentos científicos y entrenar a otros científicos jóvenes. La educación de Antoine Lavoisier fue muy completa, y su formación tanto en humanidades como en ciencias le permitió desarrollar una carrera exitosa en el campo de la química. El legado de Antoine Lavoisier en la química es inmenso, ya que es considerado el padre de la química moderna. Sus contribuciones a la ciencia incluyen: descubrimiento del papel del oxígeno en la combustión y la respiración. Propuesta de la ley de conservación de la masa, en la que afirmaba que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Creación de una tabla de elementos químicos y acuñación de los términos oxidación y reducción. Descubrimiento del nitrógeno y del hidrógeno. Desarrollo de la teoría de la calórica, que explicaba la naturaleza del calor y su relación con la energía. Además de su trabajo en química, Lavoisier también se interesó por la economía y la política. Fue uno de los fundadores de la Escuela de Fisiocracia y trabajó como inspector de impuestos durante la Revolución Francesa. Aunque su carrera fue corta debido a su trágico final, Lavoisier dejó un legado duradero en la ciencia y la investigación. Sus contribuciones son aún estudiadas y aplicadas en la química moderna, y su metodología científica y experimental continúa siendo una influencia importante en la investigación actual. Antoine Lavoisier es conocido por su trabajo pionero en la comprensión de la combustión y la composición del aire. Antes de sus experimentos, la teoría dominante en la química era la teoría del flogisto, que afirmaba que todos los materiales combustibles contenían un elemento llamado flogisto que se liberaba durante la combustión. Lavoisier llevó a cabo una serie de experimentos en los que midió con precisión la cantidad de gas producido en la combustión de una variedad de sustancias. Descubrió que la combustión era en realidad una reacción química en la que el oxígeno se combinaba con la sustancia combustible y que la masa de los productos era igual a la masa de los reactantes. Lavoisier también demostró que el aire no era una sustancia elemental, sino una mezcla de gases. Descubrió que el aire contenía oxígeno y nitrógeno y que estos dos gases eran necesarios para la combustión. También fue el primero en medir la proporción de oxígeno en el aire y descubrir que esta proporción era constante. Gracias a sus experimentos,
Lavoisier fue capaz de refutar la teoría del flogisto y establecer la teoría de la combustión por combinación con oxígeno. Esta teoría sentó las bases para la química moderna y es una de las contribuciones más importantes de Lavoisier a la ciencia. Aunque durante su vida Antoine Lavoisier no recibió muchos premios o honores, su trabajo pionero en la química moderna fue reconocido y valorado después de su muerte. Algunos de los premios y honores más destacados que recibió Lavoisier son los siguientes. Medalla Copley de la Royal Society de Londres en 1787 por sus descubrimientos en química. Miembro de la Royal Society de Londres en 1768 y miembro extranjero de la Academia de Ciencias de Suecia en 1784. El elemento químico lavoisierio, o lavoisierita, fue nombrado en su honor por el químico sueco Johann Gadolin en 1794. En 1862, se erigió un monumento en su memoria en la iglesia de San Luis de los Franceses en París. A pesar de que no recibió muchos honores en vida, el trabajo de Lavoisier en la química ha sido ampliamente reconocido y valorado desde entonces. Es considerado uno de los padres fundadores de la química moderna y su legado ha influido en la investigación científica durante siglos. Antoine Lavoisier, el padre de la química moderna, murió el 8 de mayo de 1794. Su muerte fue trágica, ya que fue ejecutado durante la Revolución Francesa. Durante este tiempo, Lavoisier estaba trabajando como inspector de impuestos y había sido blanco de las autoridades revolucionarias debido a su estatus de noble y sus conexiones con el antiguo régimen. A pesar de sus importantes contribuciones a la ciencia, Lavoisier fue acusado de traición y espionaje por los revolucionarios. Fue condenado a muerte en un juicio injusto y ejecutado por guillotina en la Place de la Révolution en París. La muerte de Lavoisier fue una gran pérdida para la ciencia y la comunidad científica de la época. Sus contribuciones a la química y la investigación científica son aún estudiadas y aplicadas en la química moderna, y su metodología científica y experimental continúa siendo una influencia importante en la investigación actual. La ejecución de Lavoisier es un recordatorio del peligro que enfrentan los científicos y el valor de la libertad académica en la ciencia y la investigación.